los objetivos, bueno, en primer lugar va a ser pues reconocer las gráficas, ¿no?, de las principales funciones elementales, que ya lo hemos venido planteando también, ¿no? Hemos hablado de la función lineal, cuyas gráficas son rectas, ¿no? Luego también la función cuadrática, donde la gráfica es una parábola, ¿no?, que se puede abrir hacia arriba o puede abrirse hacia abajo, según cómo sea o según cómo se indique el coeficiente principal, ¿no? Bien, y el otro objetivo es resolver pues, los problemas contextualizados sobre gráficas de funciones reales, ¿ya? Bien, la función lineal, la función cuadrática son las que más intervienen, ¿no? Pero también vamos a ver que hay ejercicios que se pueden modelar con el valor absoluto, con una función del tipo inverso multiplicativo, o de repente con la función raíz cuadrada. Bien, acá en esta imagen encontramos, por ejemplo, una estructura en forma de parábola, ¿no? Y acá, por ejemplo, una de forma polinómica. Uno podría decir, profesor, pero eso también se parece a una función seno, ¿no?, o coseno. Claro. Vamos a ver que las funciones que son trascendentes, es decir, las que no son algebraicas, recuerden, las que son algebraicas son las polinomiales, las fraccionarias y las irracionales. Cualquier otra función, ¿no?, logarítmica, exponencial, trigonométrica, y toda la gran variedad que existe, en el cálculo y en el análisis se pueden aproximar mediante funciones polinómicas. Esta de acá, por ejemplo, que uno lo ve en la forma de un seno, podría también aproximarse mediante una función cúbica, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿ya? Bien, de eso se encarga ya de estudiar, ¿no?, cómo aproximamos una función mediante funciones polinomiales, ya en los cursos de análisis, ¿no?, que uno ya lleva en la universidad. Bien, entonces recordemos con respecto a esta parte, ya habíamos hablado de la función lineal, ya teníamos, por ejemplo, la función lineal era la función polinomial de primer grado, identificábamos rápidamente su regla de correspondencia, ¿no? Era un polinomio de primer grado, coeficiente principal distinto de 0. Justo según cómo haya sido este coeficiente principal, que puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ya? Entonces, la gráfica, que es una recta, puede ser de tipo creciente o puede ser decreciente, ¿no? Sale creciente cuando el coeficiente principal es positivo, decreciente cuando el coeficiente principal es negativo, ¿ya? Bien, el dominio para esta función, para una recta, los valores de x, ¿no?, pueden ser todos los reales, y su rango también, pues, todos los reales. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, recordamos, ¿no?, cuando A es positivo, tenemos el término independiente en el eje Y, ¿no?, el número B va a ser el término independiente, por ese punto pasa la recta, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque este punto tiene coordenadas 0, B, ¿no? Entonces, cuando uno quiere saber por qué punto va a pasar, aún yo no sé qué pasa por B, pero sí debería saber que ese punto lo obtengo en la abscisa 0, o sea, cuando x vale 0. Y cuando x vale 0, recordamos pues que el resultado es el término independiente, ¿ya? Entonces, por eso que uno identifica el término independiente y marca ese punto, ¿no? Porque por ahí va a pasar la recta. Ahora, esa recta puede pasar así, bajando, puede pasar subiendo. Como estamos en el caso donde A es positivo, la recta va a ir, pues, subiendo. Va a ser una recta de tipo creciente, ¿ya? Bien, el otro punto por donde pasa, donde corta el eje X, es el número menos b sobre A, obtenido igualando a 0 al polinomio, ¿no? Claro, este valor es la raíz, ¿ya? Es la raíz. Por esos dos puntos pasa entonces la recta, ¿ya? Bien, entonces ahí tendríamos la gráfica de la función f. Podemos ver que es de tipo creciente. Ah, pero ¿qué pasa si el número a fuera negativo? Bueno, si fuera negativo, el término independiente también lo deberíamos marcar aquí en el plano cartesiano, pero este coeficiente b puede ser positivo o negativo, ¿no? O sea, el término independiente siempre podría ubicarse en cualquier lugar del eje Y. Supongamos que está por aquí. Entonces,
como A es negativo, ¿ya? La recta que vamos a graficar va a ser decreciente. La raíz que se determine va a estar entonces ahora acá en el eje X, en la parte positiva. ¿Ya? Bien, uno dirá, profesor, pero si es positivo no debería llevar este signo menos. Bueno, justamente como lleva este signo menos, es que sale en la parte positiva. Recuerden que estamos trabajando con un valor A negativo. De repente este A es menos 3. Entonces, el B yo lo veo que si está hacia arriba es positivo, de repente es 8. Entonces esta fracción sería menos 8 sobre menos 3. Y eso va a dar positivo, ¿no? 8 tercios. Y muy bien que esté en la parte positiva, pues, ¿ya? Es correcto. Bien, entonces, cuando el coeficiente A es negativo, ahí la recta sale así, decreciente, ¿ya? Bueno, esto ya lo habíamos repasado, lo habíamos visto, pero es necesario también retomarlo. Bueno, a veces en la función, ¿no? En la función, disponer así de los cortes con el eje Y y con el eje X, que si bien son muy apropiados para poder trazar la figura, ¿ya? Va a bastar siempre 2 puntos, ¿no? Con cualquier par de puntos que uno pueda tener en la función, ¿ya? Entonces puedes trazar la recta. Por ejemplo, ¿no? Si te dan la regla de correspondencia, realmente evalúas en 1, marcas ahí el 1, algo, ¿ya? Porque evalúas en 1, de repente te sale 3, entre 1,3. Luego evalúas en 4, de repente te sale menos 2, entre 4, menos 2. Por esos 2 puntos que has marcado, por el 1,3 y por el 4, menos 2, por ahí también puedes trazar la recta, independientemente de haber hecho estos cálculos, ¿no? Del término independiente, o sea, de la intersección con el eje Y, o la intersección con el eje X, ¿ya? También vale, pues, ¿no? También es válido. Bien, luego tendríamos la función cuadrática, ¿no? Estas parábolas. Bueno, la función cuadrática sabemos que su regla de correspondencia es un polinomio de segundo grado con a distinto de 0. Y aquí también recordamos que su gráfica es una parábola que se puede abrir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del coeficiente principal. ¿Y cuál es ese punto respecto del cual se abre, por ejemplo, hacia arriba? El punto más bajo, o el punto más alto, ¿no? Si es que se abre hacia abajo. Ese punto venía siendo el vértice. ¿Cómo teníamos el vértice? Completando cuadrados, ¿no? Claro, cuando completábamos cuadrados, llevábamos a esta expresión a la forma siguiente. Coeficiente principal A, este mismo A, por un binomio X menos H al cuadrado, ¿no? Más algo, más una cantidad K, una constante. De ahí entonces decíamos que el vértice venía siendo el punto de coordenadas H, K, ¿ya? Las coordenadas del vértice vendrían a ser H, K, ¿ya? Bien, y también funcionaba una formulita que nosotros ya habíamos obtenido, ¿se acuerdan? ¿Cómo veníamos trabajando para H y para K? Bueno, H venía siendo la semisuma de raíces, es decir, menos B sobre 2A. Usábamos esta relación de manera directa, ¿no? Para no estar completando cuadrados. Y para el K, simplemente evaluábamos en H. ¿Ya? Bueno, con estos cálculos, directamente obteníamos el vértice, directamente sin necesidad de estar todavía completando cuadrados. Ya está. Bueno, eso es justamente lo que anotábamos, ¿no? Ya está. Bien. También recordamos que dependiendo del coeficiente principal, ¿ya? Esta función puede abrirse hacia arriba o hacia abajo. Y también hay que tomar en cuenta que una función cuadrática siempre tiene 2 raíces. Pero estas raíces dependen de cómo es el discriminante, ¿ya? De forma factorizada a partir del teorema del factor, ¿no? Entonces decimos así, si el número 8, por ejemplo, es una raíz, es porque se igualó a 0
a x menos 8, ¿no? De ahí sale, de ahí surge esa raíz. Entonces, en general, si hay una raíz x1, entonces esa raíz se obtiene al igualar a 0 a x menos x1. Entonces, este factor x menos x1 se debe obtener al factorizar el polinomio. El teorema del factor. Bien, la gráfica entonces de una función cuadrática, ya sabemos, es una parábola. Si A es positivo, entonces ubicaremos el vértice y esa parábola se abre hacia arriba. ¿Ya? Bien, el punto en el que intersecta al eje Y, nuevamente se obtiene evaluando en 0, el f de 0 viene a salir el número C. ¿Ya? Recuerden bien, este C es f evaluado en 0. Ah, y es el término independiente. Ah, lo voy a anotar por aquí mejor. ¿Ya? Recuerden, este C es f evaluado en 0. Bien, si A es negativo, hacemos lo mismo, ¿no? Es decir, ubicamos el vértice, pero ahora la parábola tiene que abrirse hacia abajo. Bueno, también intersecta al eje, en este caso al eje Y, en el número C, en el término independiente, ¿ya? Y ese término independiente siempre se obtiene, pues, evaluando en 0, ¿no? O sea que acá, nuevamente, el C es el polinomio evaluado en 0, ¿ya? Si es que se les olvida, pero no creo que eso ocurra. Bien, acá, por ejemplo, están anotadas las intersecciones con el eje X. Bueno, esas intersecciones son justamente las raíces reales, ¿no? Claro, cuando intersecta el eje X es porque el discriminante ha sido un número positivo, ¿ya? Y entonces ahí aparecen las raíces x1. Tenemos entonces cómo es que debemos proceder en función al discriminante, ¿ya? Cuando el discriminante es positivo, va a ocurrir esta situación, ¿no? Si se abre hacia abajo, entonces van a haber dos puntos donde corta el eje X. Entonces, hay dos raíces reales. Profesor, ¿y si se abre hacia arriba no va a cortar? Sí, el vértice a veces está por acá abajo. Entonces, se abre hacia arriba y está cortando al eje X, ¿ya? El caso es que cuando el discriminante es positivo, las raíces son reales y diferentes. Ya está. Si el discriminante es 0, ya las dos raíces son iguales. Entonces, ¿cómo sería nuestra parábola? Bueno, si las dos raíces son iguales, imagínense el x1 con el x2, ya no son distintos, sino iguales, entonces, porque esta parábola tiene su vértice justo en el eje X. Entonces, más o menos debería estar por aquí abajo, ¿no? Y teniendo su vértice justo en el eje X, ¿ya? En ese caso, las dos raíces están confundidas ahí en el vértice. Iguales. Si el discriminante es negativo, bueno, cuando el discriminante es negativo, recordamos que las raíces no son reales. Entonces, no debería cortarse así al eje X. Debería ser de este tipo, ¿no? Claro, si se abre hacia arriba, entonces el vértice también debe tener una ordenada positiva, de modo que no corta aquí al eje X esta parábola. Y si se abre hacia abajo, allá, si se abre hacia abajo, este vértice debería tener una ordenada, abriéndose hacia abajo a partir de ese punto, no llega a cortar al eje X, ¿ya? Entonces las raíces ahí no son reales. Bien, a continuación anotemos entonces esas afirmaciones que hemos indicado, ¿no? Discriminante positivo. Entonces, de manera directa diremos, allá corta en dos puntos al eje X. Si el discriminante es 0, entonces la parábola corta en un punto nada más, al eje X. Entonces, tangente al eje X, o también el vértice está en el eje X. Y si el discriminante es negativo, entonces la parábola no va a cortar al eje X, ¿ya?
Bien, esto es en función o con respecto a la función A. A ver, vamos ahora por absoluto. Esta función valor absoluto también es muy, muy interesante, ¿ya? Para poder trabajar en los ejercicios, ¿no? Entonces, ya habíamos visto la función más conocida, la función valor absoluto, más básica, venía a ser esta de acá, ¿no? Cuya gráfica es una unión de rectas aquí en el origen. Entonces se traza aquí en la parte derecha y también por aquí en la parte izquierda, ¿no? Esta de acá venía siendo el y igual al valor absoluto de x. ¿Ya? Entonces en la parte positiva, o sea, a partir de 0, el valor absoluto se comporta igual a la función y igual a x, a la función identidad, pero en la parte negativa, cuando x es negativo, ya no es la identidad, ¿no? Ya no es esta recta, ¿no? En la parte negativa, recuerden, cuando x es negativo, ahí sale menos x. Entonces recordemos que este valor absoluto puede ser x o puede ser menos x. Es x cuando x es mayor o igual a 0, pero es menos x cuando x es menor que 0. ¿Te das cuenta? Entonces en la parte negativa, ahí se grafica la recta y igual a menos x. ¿Ya? Pero todo esto en su conjunto, ya toda esta gráfica venía siendo la gráfica de la función valor absoluto. Este punto, el origen, venía a ser para este caso el vértice. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando una función tiene esta forma? A ver, ¿cómo graficamos una función donde de repente hay un factor 2 multiplicando a un valor absoluto de x menos 3, todo esto más 1? ¿Cómo se grafica ahora esta función? Ah, ya. Aquí hay un resumen que nos dice de manera rápida cómo identificar el vértice. Va a ser el par ordenado 3,1. ¿Ya? Pero también lo podríamos obtener de la siguiente forma. Llegado hasta esta parte, ¿no? Cuando ya vamos a rendir un examen de admisión, entonces siempre conviene recordar pues, las formas prácticas, ¿no? Pero nosotros también recordamos que una función de este tipo tiene un dominio, que es todos los reales, y su rango se puede calcular a partir de ese dominio. Entonces, para el rango decimos, para todo x en los reales, siempre un valor absoluto va a salir mayor o igual a 0, ¿sí o no? Entonces, si aquí multiplicas por 2, sigue quedando mayor o igual a 0, pero luego cuando le sumas 1, el resultado es mayor o igual a 1. O sea que el f de x, todo este f de x, sale mayor o igual a 1. ¿Ya? Eso significa que el rango es desde 1 a más infinito. Ya, a ver, jóvenes, si el rango es desde 1 hasta el más infinito, ¿ya? ¿Eso cómo se expresa al momento de graficar la función? Bueno, si el rango me sale desde 1 a más infinito, significa que lo que voy a tener que hacer es simplemente graficar a partir de este nivel, ¿no? Es decir, en esta parte, de 1 hacia adelante, estará la gráfica de la función. Y entonces uno dice, ah, ya, entonces mi gráfica nunca debe salir hacia abajo, ¿no? Porque he demostrado que el f de x es a partir de 1. La siguiente pregunta lógica sería, ¿y cuándo sale 1? ¿Cuándo se cumple esta igualdad? Entonces uno comenzaría así a buscar, ¿no? Para que se cumpla esta igualdad, debió cumplirse esta de acá, debió cumplirse esta de aquí. Entonces uno dice, ¿cuándo este valor absoluto salía igual a 0? Allá, eso, para que este valor absoluto salga 0, requiere que x sea 3. Y entonces uno dice, por aquí debe estar el número 3. Entonces, cuando x vale 3, ahí la función
es 1. Y como mi gráfica tiene que estar hacia aquí arriba, entonces este punto que acabo de anotar sería el vértice. A partir de ese punto, debo graficar una unión de rectas. Te grafico hacia arriba y también hacia arriba. Porque yo sé que la gráfica está en esta parte. ¿Te das cuenta? Bien, luego si quiero precisar, de repente digo, a ver, ¿cuánto es este punto? Ya pues, habrá que evaluar en la abscisa 0. Cuando x vale 0, el valor absoluto quedaría afectando a menos 3, ¿no? Entonces eso sale 3. Y por 2, 6. Y más 1, 7. Y luego, solamente para mostrar la simetría, yo puedo ir ahora hasta esta otra abscisa. Mira, de 0 hasta 3 hay 3 unidades. Entonces yo quiero su punto, a ver, en el punto que también está señalado o está distanciado 3 unidades, que sería el 6, ¿ya? Si aquí hay 3 unidades, desde este vértice, para obtener 3 unidades debería llegar al número 6. Evaluando en 6, el resultado de nuevo sale 7. Entonces eso comprueba, eso verifica que esta función, ¿ya? Esta gráfica, va a tener simetría con respecto a esta recta vertical, la recta x igual a 3. ¿Ya? Entonces va a ser simétrica respecto de su vértice. Bueno, ahí tenemos entonces la manera, digamos, de graficar una función con valor absoluto. De manera práctica uno dirá, pues, si quiero obtener el vértice, al valor absoluto lo igualo a 0. ¿Ya? Lo igualo a 0, despejo el x, bueno, el x me va a salir 3, y al evaluar luego en 3, todo esto se elimina y sale 1. Entonces el vértice definitivamente va a ser el par ordenado 3,1. ¿Ya? Bueno, cuando ya tenga esta forma, ¿qué es lo que nos dicen? De frente ya no hagas nada de esto, ¿no? No calcules dominio, rango. ¿Ya? Eso te puede servir, sí, se puede servir, ser muy útil, cuando la función de repente tiene más valores absolutos. ¿De acuerdo? Pero para casos sencillos como este, de frente, nos dicen el vértice va a ser el punto, el par ordenado, h, k. H, k. Entonces yo me voy a acordar a partir de ahora que cuando tenga esta expresión, el vértice simplemente es h, k. Si por ahí me olvido, entonces simplemente iré allá. Para obtener el h lo igualo a 0 al valor absoluto. Y a partir de ahí se construye todo. Porque cuando igualo a 0, el x sale h. Entonces ya tengo el x del vértice, la abscisa. Y si quiero la ordenada, en lugar de x reemplazo h, evalúo h. Entonces h menos h, todo esto se elimina y me queda el k. Entonces, bastante simple, ¿no? Muchas formas de recordar. Pero no conviene llenarnos de tantas formas de recordar, ¿no? Hay que simplemente usar este hecho, ¿ya? Practicarlo y eso sería básicamente lo único necesario. Bien, a ver, veamos por aquí qué pasa con la gráfica. Bueno, ahorita hemos graficado, miren, hacia arriba. ¿Y por qué nos ha salido hacia arriba? Bueno, cuando calculábamos, el rango nos salía mayor o igual a 1. Claro, pero hay funciones que nos van a salir hacia abajo. ¿Y eso de qué va a depender? ¿Por qué en este caso salió así hacia arriba, mayor o igual? ¿Ya? ¿Y por qué en otros casos me va a salir hacia abajo? Eso lo va a definir el coeficiente principal, este número A. ¿Ya? Cuando ese A sea positivo, entonces el valor absoluto va a salir hacia arriba. Lo único que tienes que hacer es ubicar el vértice, ¿ya? Y a partir de ese vértice, grafica las dos rectas. ¿Ya? Y recuerda que respecto de este vértice va a haber simetría, ¿ya? Es simétrico. Entonces ahí se va a formar un determinado ángulo, ¿ya? Un determinado ángulo. Bien, profesor, ¿este ángulo puede ser 90 grados? ¿Qué dicen? ¿Puede ser 90 grados o no? Claro, eso ocurre cuando A es 1, ¿ya? Cuando el coeficiente principal es la unidad, claro que sí, ¿ya? Cuando el A sea 1,
Este ángulo teta viene a ser 90 grados. Ya está. Bien, ¿qué pasa si ya fuera negativo? Bueno, si ya fuera negativo, ahora las rectas van a salir hacia abajo, ¿ya? Entonces, para graficar, nuevamente ubicamos el vértice, y a partir de ese vértice simplemente graficamos hacia abajo las dos rectas. Y ahí también el ángulo, ¿ya? El ángulo que nos va a quedar por aquí va a tener alguna medida, podría ser también 90 grados. ¿Cuándo sería 90 grados? Este ángulo va a salir 90 grados cuando este número A sea menos 1. Recuerden que ahora estamos con valores negativos de A, y si es que A es negativo, si fuera menos 1, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí este ángulo sería 90 grados. Bien, a ver, vamos a borrar esta partecita. Ya está. Tenemos acá una aplicación. Ah, ya. Bueno, ya graficamos una que se abría hacia arriba. Acá está uno que se abre hacia abajo. Entonces, si quiero graficar esta función, entonces de frente voy a identificar el vértice. Ya no voy a hacer uso de dominio rango, porque, bueno, y si tuviera que hacerlo, esto sale al ojo, ¿no? Como este valor absoluto es mayor o igual a 0, por menos 2, ahora cambia el sentido. Es menor o igual a 0. Y más 3 sería menor o igual a 3. O sea, desde el nivel 3 hacia abajo. Menor o igual a 3. ¿Y cuando llega a ese nivel 3? Se requiere que esto sea 0. Y para que esto sea 0, x tendría que ser 1. Ya. Entonces ese nivel 3 se alcanza en el punto 1. Por lo tanto, el vértice es 1,3. ¿Te das cuenta que son cálculos mentales las que uno puede realizar en esta parte? El vértice viene a ser 1,3. Y como A es negativo, se abre hacia abajo. Entonces ubiquemos el vértice 1,3 y graficamos hacia abajo. Ahí está. Bueno, me interesan las intersecciones con el eje Y. Con este eje Y, acá hay un punto donde interseca. ¿Cómo se obtiene? Bueno, la intersección con el eje Y siempre se va a obtener evaluando en 0. Cuando evalúas en 0, ahí te va a salir esa intersección. Bueno, si x es 0, valor absoluto de menos 1, te va a quedar menos 1, 1, por el menos 2 quedaría menos 2, más 3 queda 1. De ahí sale 1. Ahí marcas el 1. Profesor, ¿y estas intersecciones con el eje X? Allá. Ahí más bien buscas los valores de X, de modo que todo salga a 0. Ya, todo esto lo igualas a 0. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuánto sale si es que a todo lo igualo a 0. Allá. Profesor, esto pasa a sumar, el valor absoluto sale 3 medios. Entonces, este X, ¿cuánto podría ser? Allá. Por aquí sería 5 medios, y por aquí menos 1 medio, ¿no? Muy bien, los valores de X serían 5 medios o menos 1 medio. Ahí está. Listo. Entonces, de ese modo es como trabajamos, ¿ya? Para el caso de la función valor absoluto. Bien, como puede ver, esto ya no es tabular. Tabular es comenzar a darle valores a X de manera así, como se dice, independiente, ¿no? Le doy 1, menos 1, luego 0, 1 y así. ¿Ya? Esta vez estamos yendo más precisos, calculando las intersecciones con los ejes coordenados, ¿ya? Y calculando también el vértice. Este vértice no lo hemos obtenido de una tabla de valores, lo hemos obtenido a partir de un análisis, ¿de acuerdo? Del cálculo del rango. Finalmente, quería también aquí mostrarles un hecho que van a usar en uno de los problemas, ¿no? Cuando nos hablan de distancia vertical entre dos funciones, nos hablan de esta distancia. Imagínate que tienes una función f, ¿ya? Acá tienes una función f,
Por acá tienes una función g, y igual a g de x, ¿ya? Y te dicen, calcula la distancia vertical entre las funciones en el punto 3. Ah, ya. Entonces ahí tú tienes que ir al número 3 y calcular cuál es esta distancia vertical, ¿ya? ¿Cómo lo vas a obtener esta distancia vertical en el punto 3? Allá. Por lógica nomás, tienes que ir primero a la función f, la que está más arriba, y calcula su ordenada. Profesor, me salió 8. Allá, acá marcas el número 8. Y luego tienes que ir a la otra función y evalúas también en 3 y ves cuánto te sale. Profesor, me salió 1. Allá. Entonces, si acá te salió 1 y acá arriba te salió 8, ¿cuánto crees que te va a salir esta distancia vertical entre las dos funciones? Allá tendré que restar 8 menos 1. Y ahí el valor te va a salir 7. ¿Ya? Entonces, para obtener la distancia vertical, en cualquier punto X, simplemente vas a restar el f de x menos g de x. Así. ¿Y por qué lo pones en un valor absoluto? Allá, porque ahorita esta gráfica es referencial, pues, ¿no? Yo no sé en general quién va a estar más arriba, quién va a estar más abajo. Entonces, para asegurarme con la distancia, que es positiva, entonces le voy a poner dentro de unas barritas. Pero cuando ya no haya ninguna duda de quién está más arriba y quién está más abajo, yo podré omitir este valor absoluto, ¿sí o no? Claro, ¿ya? Pero tiene que restarse el f de x menos g de x, ¿ya? Y eso me va a dar la distancia vertical en el punto X. ¿De acuerdo, jóvenes? Listo, entonces, con eso estaríamos concluyendo este resumen teórico. Ya, este primer ejercicio se puede resolver de varias formas. Ya, nos dicen, una persona se desliza por la colina que está cubierta de nieve. Ya, se desliza a lo largo de esta recta, dice, ¿no? Considere los ejes cartesianos, bueno, acá ya están dibujados, para determinar la función que muestra su altura en cada punto de la colina. Bueno, la función que demuestra la altura, ¿ya? Es una función lineal, pues, ¿no? Es un h de x, donde ese h depende linealmente del x, ¿ya? Entonces, del gráfico, se nota que la persona se desliza sobre una función lineal. Entonces, la altura, vamos a llamarle f en x, ¿ya? Presentará esta forma, ¿no? Presentará esta forma de primer grado, ¿no? Una forma lineal. Entonces, lo único que está por determinar sería el A y el B. Y en esta gráfica, ¿ya? Los datos son las intersecciones con los ejes. Pero esas intersecciones significan pares ordenados, ¿ya? Este que está arriba es el 0,8 y por acá tendremos el 10,0. ¿Ya? Entonces el término independiente viene a ser pues el valor b, ¿no? ¿De acuerdo? Este 8 viene a ser el término independiente, va a ser el b. Entonces, bien, ¿qué se obtiene también cuando evalúas en 0, ¿no? El f de 0, ahí te sale b. ¿De acuerdo? Y de la gráfica, el f de 0 debe mandar 8. Entonces el b vale 8. Bien, y el otro punto es el que decíamos, este de aquí, este punto donde intersecta el eje X, es el 10,0. Entonces, si reemplazamos en f, tendríamos que f evaluado en 10 debe dar 0. Y lo reemplazamos ahora aquí, mira, donde ya hemos avanzado. F en 10 lo voy a igualar a 0. Entonces, f en 10 sería a por 10 y todo eso más 8. Lo igualo a 0 y de ahí sale el a menos 4 quintos, o lo que es lo mismo, menos 0,8. Entonces eso lo podemos reemplazar en la función y ya está listo. ¿Ve? Entonces, hasta aquí debíamos llegar, a la función que expresa la altura. Por ejemplo, ¿no? Cuando x vale 0, acá en el origen, esta persona estaría a esta altura, ¿no? 8 metros, digamos. ¿Eh? A 8 metros. ¿Ya? Si x de repente vale 1, ¿ya? Si x vale 1, entonces cuando reemplaces 8 menos 0,8, de nuevo te va a salir 7,2 metros. Va a estar a 7,2 metros.
¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cuando x llega a ser 10, bueno, 8 menos 8, 0. O sea, cuando x vale 10, ya está en el piso, ¿no? Ya está, digamos, a este nivel. Bien, la otra forma que también se pudo haber utilizado es recurriendo a la ecuación de una recta, ¿no? La ecuación simétrica. Cuando tiene las intersecciones con los ejes, entonces se utiliza esta ecuación, mira, x sobre m más y sobre b igual a 1, donde m es la intersección con respecto al eje x, o sea, m va a ser 10, ¿ya? Ese es el m. Y este b es la intersección con el eje y, o sea, ese b va a ser 8. Entonces simplemente lo reemplazas y ahí tienes que despejar, ¿no? Entonces, ¿cómo se despeja? Bueno, se pasa primero esto a restar y luego el 8 a multiplicar. ¿Ya? Bien, entonces, ahí cuando despejas el y, que es el f de x, igualmente se obtiene esta relación. ¿Ya? Entonces, son dos formas de poder resolver este ejercicio 1. Y digamos, la manera, digamos, cuando uno tiene esos datos, este menos 4 quintos sale cuando despejo el a. ¿Ya? Paso a restar el 8, menos 8, ¿no? Y luego el 10 a dividir. Menos 8 sobre 10, sacando mitad, ahí sale menos 4 quintos. Ya está. Bien, miren, cuando uno quiere la ecuación de una función lineal, puede hacer uso de eso que mencionábamos hace un rato, el teorema del factor. ¿Cómo es eso? Pues usted dice así nada más. Si yo quiero saber cuál es la regla de correspondencia de esta recta, entonces yo me fijo cuál es la raíz, dónde intersecta el eje X. Y si veo que es en 10, entonces ¿cómo sale la raíz X igual a 10? Pues igualando a 0 al factor X menos 10. ¿Te das cuenta? Te tiene que comenzar escribiendo este factor. Y luego hay que recordar que acá le falta un coeficiente principal, que puede ser positivo o negativo. Bueno, si yo veo que la recta es bajando, yo ya sabré que este coeficiente principal va a ser un número negativo. ¿Pero quién va a ser? Entonces vas al otro punto y evalúas en 0. Cuando x vale 0, te debe dar 8. Entonces dices aquí, si a x lo reemplazo por 0, no me está saliendo 8. Acá pones 8 sobre menos 10. Y esto es menos 0,8. Bueno, luego cuando pasas a multiplicar, menos 0,8 por x, bueno, lo dejas menos 0,8x. ¿Ya? Y menos 0,8 por menos 10, hay menos por menos más, y queda el 8. ¿Eh? Entonces también en una línea prácticamente, ¿ya? Usted puede obtener esta regla de correspondencia, es la que has obtenido acá en la clave C. ¿Ya? Miren, comenzamos solamente con el teorema del factor a partir de la raíz que habían mostrado. ¿Te das cuenta? Entonces, varias maneras, varios métodos. Claro, este coeficiente de x va a ser la pendiente, ¿no?, de la recta. Esa pendiente es la tangente de todo este ángulo. ¿Eh? Entonces, si lo calculas como tangente de este ángulo, también, ¿no? Es 8 entre 10, pero como es un ángulo del segundo cuadrante, debe ser de signo negativo. ¿Ya? Entonces le pones un signo menos del ángulo. Miren, tienen varias formas de poder resolver, ¿no?, este ejercicio. ¿Ya? Bien, vamos ahora a pasar al segundo ejercicio. ¿Ya? Acá lo tenemos. Este ejercicio 2 vi que todos lo resolvieron. Sí, el ejercicio 2, todos en mente. Dice así, una firma de confecciones tiene costos fijos de $1000, ¿no?, por mes, ¿ya? Estos costos fijos son como el arriendo, mantenimiento, etc. Claro, usted sabe que los costos fijos son esos gastos que se dan en la producción, pero de manera independiente a cuánto uno produzca, ¿sí? Un arriendo, un mantenimiento de máquinas, tiene que pagarse
tiene que gastarse independientemente si has producido mucho o has producido poco. ¿Ya? Pero también dice, pero para producir X unidades también hay un costo. ¿Ya? Dice, para producir X unidades de un tipo de vestido, el costo es de $20 por prenda. O sea que en los costos hay que considerar este costo fijo, pero también un costo variable que depende de cuántas unidades produjo. $20 por cada unidad. Además, el ingreso, dice, ¿no? El ingreso por vender los X vestidos es de $80 por unidad. Grafique la función costo y también la función ingreso. Bueno, esto lo podemos hacer muy rápidamente, ¿ya? Tendríamos, por ejemplo, que definir nada más una variable independiente y esta tendría que ser la cantidad a producir. El número de vestidos, digamos que sea X. Entonces los costos fijos es de $1000 y el costo por prenda es de 20, ¿no? $20 por prenda. Entonces a partir de eso, el costo por las X prendas sería 20X. Bueno, además nos dicen que el ingreso por cada prenda es de $80. Hasta ahí son los datos que nos han planteado, ¿ya? Entonces nos piden graficar una función que exprese el costo y también una función que exprese el ingreso. Bueno, la función costo sería así, C en X, así le voy a llamar, ¿ya? Debe incluir $1000, o sea, debe ser $1000 de costos fijos, más 20X, que sería el costo variable, o sea, 20X más 1000, ¿ya? Por ejemplo, si me toca producir 10 prendas, entonces tengo que pagar $1000 por mantenimiento, alquileres, etcétera, pero también cada prenda me va a generar un costo de $20. Entonces, 20 por 10, 200, ¿no? Entonces, el costo por 20 prendas, por la producción, ¿ya? De 20 prendas, saldría $1200, ¿ya? Obviamente, y seguramente uno quiere producir un poco más, ¿no? Para que luego también se compense al momento de las ventas. Bueno, esta es la función costo. La función ingreso es una función también bastante sencilla. Sería por cada prenda, dice $80. Entonces, si son X prendas, entonces sería 80X. Te das cuenta que son dos funciones lineales las que se pide aquí graficar, ¿ya? Entonces vamos al plano cartesiano, marcamos ahí el origen, y vamos a ver con la función costo. ¿Cómo se grafica 20X más 1000? Bueno, evaluando en 0, me queda 1000. Voy a marcar aquí el número 1000. ¿Ya? Y bien, y también el otro valor con el que puedo jugar es, si a todo esto lo igualo a 0, aquí el X me va a salir menos 500. ¿Ya? O menos 50, perdón, menos 50. Ya, entonces, menos 50,0 va a estar por acá aproximadamente, y por esos puntos se traza la función costo. ¿Ya? Bien, bueno, esto sería en general, ¿no?, la recta que considera esta función. Pero lógicamente los valores de X no van a poder ser negativos. Entonces recortaremos esta parte, ¿ya? Solamente nos vamos a quedar con la parte positiva. Por lo pronto vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente función, ingreso. Bueno, también haremos una tablita aquí de valores. Podemos evaluar en 0 y nos sale 0, ¿no? O sea, pasa por el origen. Y luego podemos usar cualquier otro valor, digamos 50 tercios. A ver, ¿por qué se ha elegido 50 tercios? Porque pudo haber sido cualquier otro. Porque también quisiéramos saber estas dos funciones, ¿dónde se intersectan? Bueno, para la intersección entre dos funciones, solamente hay que igualar sus reglas de correspondencia. Mira, si este costo lo igualo con el ingreso, ¿ya? Entonces, acá este 1000 se queda en este miembro, y al segundo miembro paso a restar. Luego el 60 a dividir. Bueno, sacando ahí la mitad de 100 entre 6, viene a ser 50 tercios. Entonces, cuando equivale 50 tercios, estas dos funciones se igualan.
Entonces, para la función ingreso, voy a evaluar en 50 tercios y ahí el resultado viene a salir 4.000 tercios. Ese punto, este de aquí, es el punto de intersección, porque ahí se igualaron tanto el costo como el ingreso. Bien, entonces ahí tendríamos 4.000 tercios. ¿Ya? Bien, entonces la función ingreso pasa acá por el origen, ¿ya? Pasa por el origen y pasa también por este punto. Entonces podemos ahí graficar esta recta. Esa sería la gráfica de la función ingreso. Bien, dense cuenta que 50 tercios, ¿ya? Aproximadamente, ¿cuánto es? ¿No? 18 coma algo, ¿no? Claro. A ver. No, perdón. 16 coma algo, ¿no? 16 coma algo. ¿Ya? O sea que si produce 16 vestidos, todavía el ingreso no va a compensar con el costo, ¿no? Claro, con 16, el ingreso, que está de azul, va a ser inferior al costo. Como que se dice, va a estar en pérdida. ¿Ya? Necesita producir más de 16, ¿no? Con 17 vestidos ya gana, aunque sea un poquito, ¿ya? Pero está ganando ya algo, ¿no? Claro. Bueno, estas son las figuras, las gráficas que teníamos que obtener, pero lógicamente considerando los valores de X que son mayores o iguales a 0. ¿Ya? Los valores de X tienen que ser mayores o iguales a 0 porque representa la cantidad de vestidos. Entonces no podríamos considerar la parte negativa, ¿no? Solamente nos quedamos con la parte positiva. De 0 para adelante, ¿ya? Ahí tenemos las dos funciones. Se definía ahí la clave A en este ejercicio. Ajá, claro. ¿Cómo apareció el menos 50 y el 400 tercios? Bueno, este menos 50 es cuando a la función costo lo igualo a 0, a todo esto lo igualo a 0, ahí el X sale menos 50. ¿Ya? Si gustan, ahí lo ensayamos. Acá nomás lo igualas a 0, ¿ya? Despejas el X ahí sale menos 50. Ya está. Bien, vamos ahora a pasar al siguiente ejercicio. Ahí está. Este ejercicio nos plantea que un agente, ¿no?, dedicado a la venta de casas recibe, dice, un sueldo fijo de B soles por mes, más el R% de la comisión por venta. La gráfica de la función que describe el ingreso de este agente se muestra en esta parte. Bueno, nosotros mismos podemos construir ese ingreso, su pago, ¿no?, de este agente va a depender de cuántos soles venda. ¿Sí? Tiene un costo fijo de B, pero a esta cantidad hay que sumarle una comisión por venta. Dice, le dan el R%. Entonces, acá tenemos que sumarle el R% de lo que él venda, del X. Esta es la función que define su ingreso. Creo que ya en un ejercicio muy similar en la semana anterior, ¿no?, habíamos hecho una construcción del ingreso, ¿no?, de una persona que se dedica a las ventas, ¿no?, y a la cual se le va a pagar por comisión, ¿no? Se le va a dar una comisión. Entonces, aquí vamos a plantear, ¿ya? Vamos a plantear, nos piden, a partir de estos datos, de esta gráfica, ¿ya?, verificar cómo son estas proposiciones, ¿no? Y es el ingreso, X es la cantidad vendida, muy bien. Indique el valor de verdad. A ver, este B es 800 soles, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Tengo que ver los datos dados en la gráfica. ¿Ya? Si yo veo que acá hay un punto, 0,800, ¿ya?, significa que este ingreso, pero este ingreso, cuando lo reemplazo, ¿ya?,
el R% de 0, porque si al X le estoy dando 0, esto va a salir 0. Concluyo que ese B, ¿ya?, que nos plantea el problema, sí sale 800. Esto va a ser verdadero, ¿ya? Vamos a ponerlo por aquí. El porcentaje de la comisión es 5%. Bueno, este R%, ahora voy a tener que obtenerlo y a ver si es que sale 5%. Entonces, para eso puedo utilizar el otro dato, que es I, el ingreso, evaluado en 60.000. Es decir, si logra vender 60.000 soles, su ingreso debe ser 3.800. ¿Ya? ¿Será cierto que el R% me sale 5%? Veremos. Y evaluado en 60.000 sería el B, que ya descubrí que es 800, más el R% del X. Bueno, estoy evaluando ahorita en 60.000. Esto saldrá 3.800, a lo igual, o mejor dicho, a 3.800. Paso a restar y resulta que el R% de 60.000 saldría 3.000. Entonces, si continuamos, continuamos por aquí. El R% despejado sería ese 3.000 dividido entre el 60.000 que luego debe pasar a dividir. Bueno, yo creo que acá todos hacemos la simplificación. 3 entre 60 sale 1 sobre 20. Y un veinteavo en tanto por ciento, bueno, se va a multiplicar arriba por 100, ¿no? Y con el símbolo porcentual. Entonces esto sale 100 entre 20, sale 5%. Entonces el R% sí sale 5%. O sea, la comisión sí es el 5%. ¿Ya? Ahora, si las ventas fueran de 80.000, el ingreso mensual sería 4.800. Bueno, eso lo puedo ya evaluar, ¿no? Teniendo el R, teniendo el B, ya eso se puede ahí determinar. Ya, muy bien, muy bien. A ver, entonces, la resolución, bueno, también considera primero la construcción de la función ingreso, ¿ya? Entonces, del gráfico, la función ingreso es lineal, ¿ya? Podemos ponerle una por X más B, ¿ya? El B es el término independiente, 800, ¿ya? Con lo cual, esta primera proposición sería verdadera. A ver, para obtener el A, ¿ya? Entonces aquí vamos a usar el otro punto, 600,3.800, ¿no? Ahí evaluamos, despejamos el A, sale 1 sobre 20, y esto se puede expresar como porcentual, como tanto por ciento, ¿no? Bien, entonces la función ingreso quedaría de este modo, ¿no? Claro que sí, ¿ya? Y el 1 sobre 20 se puede expresar como 5% por X, ¿no? Y todo eso más 800. Bueno, con todos esos cálculos, ya podríamos en esta parte ir evaluando las proposiciones. Bueno, nosotros habíamos determinado ya las dos primeras, faltaba solamente el cálculo final para la tercera. Bueno, el sueldo fijo es de 800, eso sí es verdadero, porque el sueldo fijo se obtiene cuando X es 0, ¿ya? Este B, cuando X es 0, va a salir 800. ¿Eh? Listo, entonces la primera es verdadera. Bueno, la segunda, el porcentaje de la comisión es del 5%. Claro, este coeficiente es justamente la comisión, es el R%. Entonces, verdadero también. Y para la tercera, lo único que hay que hacer es, bueno, evaluar en la regla de correspondencia si es que ocurre cuando X es 80.000, todo ese ingreso sale 4.800. Es un cálculo, ¿no? Entonces, cuando X es 80.000, vamos reemplazando aquí, ¿ya? 1 sobre 20 por 80.000. Ah, ya. Entonces, quedaría 4.000 y más 800, si sale 4.800. Entonces, también es verdadero, ¿ya? Entonces,
las tres proposiciones salen ahí verdaderas. ¿Ya? Salen verdaderas. A ver. Ya. ¿Cómo salió el 5%? Bueno, el 5%, este de aquí es el equivalente en tanto por ciento de esta fracción 1/20. ¿Ya? Claro. Si yo quiero saber cuál es la comisión, o sea, a ver, veamos por aquí. Si tú quieres saber cuánto es la comisión, ¿ya? Cuánto es el R%, a partir de estos datos, solamente tendrías que deducir, bueno, si mi sueldo fijo era 800, ¿ya? De este dato, ¿no? Y a mí me pagaron 3.800 cuando he vendido 60.000, es porque mi comisión al vender 60.000 soles, ha sido 3.000 soles. Claro, con mi sueldo fijo de 800 ya llegaba a ser 9%. Simplemente tengo que averiguar estos 3.000, ¿qué tanto por ciento es de esa venta, ¿no? Que he realizado, que es 60.000. Entonces uno ahí hace la división, 3.000 entre 60.000 y lo multiplica por 100%. ¿No? Ya, pues entonces esto va a salir 5%. ¿No? Ese es el cálculo que debía realizarse. Bien. Ya está. Bien, a ver, el siguiente ejercicio. Ya, a ver, aquí avanzamos con el siguiente ejercicio, el 4. Bueno, dice, dada la gráfica de esta función, si f es una función cuadrática, ya, esta es una parábola, ¿ya? Y k es su mínimo valor, calcule el área de la región sombreada. Bueno, es una región triangular. A ver, esta vez los datos que nos proporciona la gráfica son las raíces, ¿sí? Los cortes con el eje X. Esas son las raíces. Y al darnos las raíces, nos están brindando también la base que tiene este triángulo. ¿Ya? Desde 1 hasta 3, esta base sería 2 unidades. Solamente faltaría calcular esa altura para ese triángulo, pero esa altura sería el número K, pero con signo cambiado, porque este K ahorita es negativo. ¿Ya? Entonces todo el problema se reduce a calcular K, porque una vez que tenga K, yo ya sabré cuánto va a ser el área de este triángulo. ¿Ya? Bien, entonces, para eso, de la gráfica leemos los siguientes valores. ¿Ya? Primero, que el 1 y el 3 son las raíces. ¿Ya? Y que el vértice, por la simetría, todos sabremos que se encuentra en el punto medio entre 1 y 3. Entonces este sería el valor 2. Bien, entre estos números 1 y 3 son las raíces de la función cuadrática. ¿Ya? Y entonces la abscisa del vértice, que debe quedar justo en el punto medio, vendría a ser el número 2. Con eso yo puedo construir la regla de esta función f. ¿Ya? Entonces diremos, debe ser a, un coeficiente principal a, por los factores x menos 1 y x menos 3. Ya, si van a preguntar, o si se preguntan, ¿por qué salen estos factores? Es por lo siguiente, ¿no? Hay una raíz que viene a ser 1, entonces x menos 1 debió ser factor. Teorema del factor. Y si hay una raíz que vale 3, entonces nuevamente me pregunto, ¿a quién igualé a 0 para que salga x igual a 3? Pues a x menos 3. ¿Ya? Este es el otro factor. Entonces, con estas afirmaciones, yo puedo decir que la función f, ese polinomio de segundo grado, cuando se factoriza debe contener estos dos factores. Ya me estaría faltando el a. Para a, puedo utilizar este dato que todavía no se ha usado,
que al evaluar en 0, el resultado debe dar 6. Entonces continuamos por aquí, evaluando en el punto 0,6. Entonces en lugar de x le damos 0, entonces esto va a salir menos 1, por aquí también le damos 0, le va a salir menos 3, menos 1 por menos 3 queda 3, 3a, ¿no? Ya, ese 3a lo tengo que igualar a 6, ¿ya? Entonces si 3a es igual a 6, el a vale 2. Bien, entonces con eso, el f de x ya quedaría ahí determinado, ¿ya? El f de x estaría determinado. Recuerda que solamente faltaba obtener el a, y este a ya quedó, ya salió 2. Te lo reemplazo, y ahí está. Ahora, necesito el k, ¿te acuerdas? Tenías que hallar el k. Entonces, para el k, evaluamos en 2. Recuerda que k es f en 2. Bien, esa evaluación nos viene a salir menos 2. Bien, entonces, como este k, este valor k es menos 2, eso significa que aquí hay 2 unidades. O sea, en este triángulo, esta altura es 2 unidades. Ya, pues, por lo tanto, el área sería la base a 2 sobre 2. De eso sale 2 unidades cuadradas, ¿ya? Ahí tenías la clave C. Bien, el siguiente, a ver. A ver, tenemos en este ejercicio, dada la gráfica de esta función cuadrática, ¿ya? Calcular el área de la región sombreada. Bueno, ahí el área de la región sombreada era el triángulo, el rectángulo, ¿no? El rectángulo, ¿ya? Entonces tenemos que calcular ahí el rectángulo. Y este es muy similar al problema anterior, porque aquí también tenemos que las raíces son 0 y 10, ¿no? Y entonces este punto, sería pues, el punto medio, sería el 5. Entonces el vértice sería 5,50. Muy bien. Ahora, como esto de acá es de 2 hasta 5, ¿no? Sabemos que hay 3 unidades. Acá también tiene que haber 3 unidades. Entonces, de 5, ¿hasta cuánto llega a ser 3 unidades? Hasta el 8. Entonces, acá debe estar el número 8. ¿Te das cuenta? Y ahora vamos a construir la regla de correspondencia de f, considerando que las raíces son 0 y 10. Entonces, recuerden, si una raíz es 0, entonces el factor debe ser x menos 0, o sea, x. Y si la otra raíz es 10, el otro factor tiene que ser x menos 10. Por eso que ustedes van a ver que en la regla de correspondencia vamos a encontrar estos dos factores, x menos 0 por x menos 10, que en realidad es x por x menos 10 nada más, ¿no? Y por un coeficiente a. Y el punto que vamos a utilizar esta vez como dato para hallar el a va a ser justamente el vértice. Evaluando en 5, me debe dar 50. Entonces ahí evaluamos en 5, me queda a por 5 y por menos 5. Mira que esto sale menos 25a. Lo voy a igualar a 50. De ahí el a sale menos 2. Sale un valor negativo que es conforme con una parábola que se abre hacia abajo. Luego entonces la función es, bueno, como este a es menos 2, y este factor es x nada más, entonces va quedando menos 2 por x, y también por x menos 10, ¿ya? Ojo que acá requerimos el área, ¿no? Bueno, yo diría que este largo, ¿no? El largo del rectángulo es 6 unidades, ¿no? Pues recuerda que esto era 3 y esto 3, hasta ahí teníamos 6. Necesitamos la altura, pero para la altura podemos evaluar en 2 o podemos evaluar en 8. En cualquiera de los dos me debe dar el mismo resultado. Entonces, para la altura del rectángulo, evaluaremos a ver en 2. ¿Cuánto sale? A ver, dale 2. Sería menos 2 por 2. Hasta ahí va menos 4. 2 con el menos 10 te queda menos 8. Entonces, menos 4 por menos 8, ahí te queda más 32. ¿Ya? Entonces, este f en 2 viene a salir 32. Con eso, el área del rectángulo viene a ser, bueno, 6, ¿no? Esta base sale 6 por 32,
sobre, bueno, 6 por 32, no, un rectángulo, ¿no? Ya no es sobre 2. 6 por 32. 192 unidades cuadradas, ¿ya? La clave D, la clave D. A ver, el siguiente, ¿ah? Ahí tenemos. Bueno, es también de función cuadrática, ¿no? Dice la abertura o vano de un puente de ferrocarril sobre una vía es en forma de parábola. Ya, este de aquí es, en este caso, una abertura que tiene una forma de parábola, ¿ya? Tiene una longitud aquí en la base de 6 metros y una altura de 10 más 8, 18 metros, ¿sí o no? Acá hay 18 metros. Pero a una altura de 10 metros, dice, se coloca una barra de acero. ¿Ya? Un topógrafo mide la altura y se quiere reforzar colocando aquí una barra de acero. ¿Qué longitud tiene esta barra de acero? A ver, ¿cómo descubrimos eso? Pues simplemente trabajamos con unos ejes coordenados y ahí ubicamos nuestra parábola, ¿no? De acuerdo a los datos, ¿no? Si esto es el origen, entonces 6 unidades más a la derecha, encontraríamos aquí al número 6. ¿Ya? Toda esta altura es de 18 metros, pero a una altura de 10 metros va a estar la barra horizontal, la barra de acero. ¿Ya? Bueno, entonces acá también podemos usar las raíces. ¿Ya? Entonces ubicamos primero el 6, ya sabríamos que aquí está el 3 por la simetría. ¿Ya? Entonces este vértice sería 3,18. Ya está, claro que sí. Bien, acá no se anotó, pero el vértice es 3,18. Ya está. Y las raíces serían nuevamente el 0 y ahora el 6, ¿no? Entonces formamos esta regla de correspondencia y vamos a evaluar en 3, ¿ya? Para obtener el A. Bueno, falta el A nada más. A ver, si evaluamos en 3, sería A por 3 y por menos 3, ¿no? Y eso lo igualamos a 18. Entonces esto sale menos 9A igual a 18. Ahí A sale menos 2 también. Entonces ya reemplazamos y obtenemos la regla de correspondencia, que en este caso queda de este modo. ¿Ya? Bien, recuerda que esto se obtiene de esta construcción que hemos hecho, reemplazando el valor de A igual a menos 2. Ya, ahora, para obtener esta abscisa, ¿ya? Para saber cuánto mide, necesitaríamos saber cuánto es esta abscisa, y también por aquí, cuánto es esta abscisa, ¿no? Bien, entonces si lo supiéramos, ya podríamos encontrar, ¿no? Encontrar la longitud de esta barra. Bueno, basta nada más que evaluemos, ¿no? En qué punto me va a salir 10. Entonces vamos a buscar dónde es que el f de x sale 10. Entonces a todo esto lo igualamos. Acá debe ser x menos 6, ¿ya? Disculpen. Acá debe ser menos 2x por x menos 6. Y a esto lo vamos a igualar a 10. Bien, entonces ahí operamos, ¿ya? Simplificamos primero, ¿no? Y nos queda una ecuación cuadrática así, ¿ve? Menos x cuadrado más 6x, ¿no? Como acá hemos sacado mitad, entonces queda igual a 5. Bueno, esta ecuación cuadrática cuando se resuelve, encontramos que el x puede ser 1 y el otro valor viene a ser ahí el número 5, ¿no? Claro, 1 y por aquí sale el 5, el otro valor donde también sale 10. Bueno, con uno de ellos es suficiente porque fíjate, acá sale 2 unidades, por la simetría, esto también sería 2 unidades, y así la longitud de la barra sería 4 metros, ¿no? Listo, ahí es la clave C. La clave C. A ver, el siguiente. Allá, este es justamente lo que habíamos anotado al último, ¿no? De la distancia vertical. No es un problema complicado. Fíjate, se tratan de dos funciones con valor absoluto, ya, dos funciones de valor absoluto, y donde te dicen que la distancia vertical va a ser 15. O sea, te dan ese dato. Pero no se sabe en qué punto.
Entonces, usted tiene que hallar esos puntos, esos pares ordenados, donde la distancia vertical viene a salir 15 unidades, y la pregunta es el producto de valores del X, ¿ya? De las abscisas. Bueno, para eso nos dan las dos reglas, las dos funciones, y nos disponemos a graficarla. A ver, la primera función va a ser una función donde el vértice es 3,2. Ahí colocamos el vértice y abrimos hacia arriba, ¿ya? Bueno, si quiero este punto, evalúen 0 y eso va a salir 5 unidades. ¿Ya? Para la otra función, ¿ya? El vértice va a salir 3, menos 5. Entonces, ubico ese vértice y ahora, como el coeficiente principal es negativo, entonces se abre hacia abajo. Y sabemos que este ángulo es 90 grados, porque el coeficiente es 1, ¿no? Y este otro también es 90 grados, porque el coeficiente aquí es menos 1. Bueno, ahorita en este punto, por ejemplo, en el punto 3, la distancia vertical sería 2 más 5, 7, ¿no? O sea que en 3, la distancia vertical, que sería la distancia entre los vértices, es 7 unidades. Bueno, habrá que avanzar un poco a la derecha para conseguir una distancia vertical de 15 unidades. O de repente podríamos avanzar también un poco a la izquierda para conseguir nuevamente una distancia vertical de 15 unidades. Entonces esta gráfica nos muestra que hay dos puntos, hay dos abscisas, donde la distancia vertical es 15 unidades. Entonces ya sabemos que la distancia vertical, ¿ya? Para que salga 15 unidades, debe ocurrir en un punto X1, pero también en un punto X2, ¿ya? En un punto X2. A ver, ¿y cómo se obtenía esa distancia vertical? Allá, era restar, ¿no? El F en X menos el G en X y en valor absoluto. Pero no es necesario ponerle las barritas porque ya vemos que el F es mayor que el G, está más arriba. Entonces lo igualamos directo a 15. Y reemplacemos, a ver. Bueno, se va a formar aquí una ecuación. Al reducir, obtiene así 2 veces, ¿no? Pues acá menos por menos sale más, ¿no? Ya 2 veces este valor absoluto. Acá también menos por menos sale más, entre 2 más 5, ahí queda 7. Y luego vas a pasar a restar y pasas a dividir el 2, ¿ya? Bueno, para que este valor absoluto salga 4, ahí x debe ser 7, o x puede ser menos 1, ¿no? Ya, esos serían los valores que están aquí en las abscisas, entre 7 y menos 1. Y lo que te han pedido es el producto de esos valores de x, ¿ya? Listo. Entonces ahí tienes la clave D, pues sale menos 7. Bien, el último ejercicio es bastante directo, ya que te dan de manera pues inmediata una gráfica. Dice, se lanza una bola de billar tal como se muestra. ¿Cuál es la función que describe esta trayectoria? Bueno, se trata pues de una función de tipo valor absoluto, ¿no? Hay que identificar su vértice, pero es dato también. Este punto es 5,0, ¿ya? Entonces consideremos que la resolución, ¿no? Tiene esta gráfica, ¿ya? Entonces ahí el vértice, este punto en la gráfica es 5,0, ¿ya? Significa que este h es 5 y este k es 0, ¿ya? Bien, profesor, ¿y el valor de a? Me falta calcular el a. Como yo veo que el ángulo es 90 grados, ese a debe salir la unidad, ¿ya? Bien, entonces, a ver, por aquí, borremos esta pequeña anotación, pero ahí ya lo tenemos, ¿no? Muy bien. Bueno, para reemplazar, para obtener a, que se obtiene directo de la gráfica, podemos también reemplazar en el punto 0,5, ¿no? Usar este puntito de aquí, ¿ya? Entonces, ahí lo igualamos a 5 y el a efectivamente sale 1. Reemplazando, obtenemos la regla de correspondencia y el dominio sería pues x a partir de 0.
Bien, la clave B, jóvenes, esa sería la respuesta. ¿Listo? Hasta ahí entonces concluimos nuestra práctica. Bien, jóvenes, entonces ahí lo dejamos.